tardes, estimados estudiantes. El día de hoy veremos el tema de uropatía obstructiva. A modo de repaso, veremos la anatomía del retroperitoneo, considerando que los riñones y los uréteres son órganos retroperitoneales. De igual forma, comparten este espacio con los grandes vasos, como son la arteria aorta y la vena cava. Todo este espacio que está por detrás del peritoneo contiene también otros órganos importantes. Sin embargo, en la relación que nosotros vemos, consideramos a los grandes vasos, que son los que van a dar la irrigación a los riñones y a los uréteres. Y también aportarán con el flujo de salida de ambos riñones y uréteres. Dentro de la estructura renal, repasamos a la zona cortical y la zona medular. La zona cortical, como todos sabemos, tiene una característica especial y podrá ser identificada por ecografía. En la zona medular también tendremos la evaluación del sistema colector hasta la formación del uréter, como vemos a continuación. En la estructura microscópica vamos a identificar al corpúsculo principalmente, a los túbulos contorneados proximales y distales, al asa de Henle, que van a ir a desembocar a través de lo que conocemos como la unión de estos corpúsculos a un tubo colector central, y a partir de este, en la unión de varios, drenarán en el orificio de la papila. A partir de la formación del orificio de la papila, nosotros tendremos la estructura de los cálices menores, la conformación de los cálices mayores, la pelvis renal y el uréter. El uréter va a ser una estructura alargada que va a tener diferentes porciones, como son la porción abdominal, ilíaca y la porción pélvica. El uréter, por el cual va a comunicarse el riñón con la vejiga, va a ser uno de los principales órganos que van a afectar su estructura, como veremos a continuación, cuando se trata de una uropatía obstructiva. Cuando hablamos de fisiología, vemos que una gota de orina que es eyectada a la pelvis renal va a iniciar con una presión de 5 centímetros de agua. Posteriormente va a unirse con el resto de volumen hasta alcanzar una presión de 5 a 10 centímetros de agua, formando lo que se denomina el bolo urinario. A nivel del uréter existe un peristaltismo para hacer descender este bolo, y el ritmo del peristaltismo es de 2 a 6 ondas por minuto. Durante el descenso se va a ir produciendo un efecto multiplicador, es decir, este bolo va a empezar a descender y va a adquirir una fuerza hasta la eyaculación en la vejiga, donde podemos encontrar presiones de 40 a 50 centímetros de agua. Considerando que la presión basal del uréter es de 0 hasta 5 centímetros de agua, cuando existen contracciones, esta sube hasta 80 centímetros de agua. Como hemos mencionado, la frecuencia de contracciones u ondas por minuto en su peristaltismo es de 2 a 6. Esta teoría multiplicadora manométrica, como hemos mencionado, inicia con una presión de 0, posteriormente se va a multiplicar hasta llegar a presentar una presión a la altura de la vejiga entre 40 a 50 centímetros de agua. El efecto multiplicador es directamente proporcional a la longitud del uréter e inversamente a su diámetro. Si vemos aquí, el diámetro es mayor y la presión es menor. ¿Cuáles son los efectos de la obstrucción sobre la función ureteral? Dependerá del grado de obstrucción, si es parcial o total,
la duración de la obstrucción, si es aguda o crónica, la velocidad del flujo de orina y la presencia concomitante de una infección por la liberación de las endotoxinas. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una infección? Las endotoxinas inhiben la actividad peristáltica, por lo tanto existe una éstasis urinaria. Los cálculos, por ejemplo, afectarán a la función ureteral, dependiendo de su tamaño, conformación, áreas de estrechamiento ureteral, el peristaltismo ureteral, el grado de obstrucción, la presión de la columna de orina y de igual forma el edema y el espasmo que se forma en el sitio de enclavamiento. Existen cambios anatómicos macroscópicos y microscópicos una vez que se ha producido la obstrucción. Macroscópicos, el riñón va a empezar a aumentar su tamaño, posteriormente va a volver a un tamaño normal o simplemente puede quedarse como un riñón atrófico. A nivel microscópico va a existir una fibrosis, un proceso de proliferación celular y posteriormente una apoptosis. Las lesiones histológicas, una vez que ha ocurrido la obstrucción, están determinadas como mencionamos. Puede existir la dilatación de la pelvis, el comienzo de la hipertrofia, posteriormente la producción de colágeno y la sustitución progresiva de las células musculares por colágeno. Cuando existe la sustitución progresiva, hablamos de el proceso de atrofia, mayor a los 30 días. Si vemos en esta imagen, este es un riñón normal con un sistema pielocalicial, un uréter. Pero si vemos en esta otra imagen, estamos hablando de un proceso obstructivo. Hay una dilatación que a continuación podremos evidenciar. La obstrucción urinaria es un cuadro caracterizado por la existencia de una dificultad para eliminar total o parcialmente la orina. Esto va a terminar ocasionando una serie de trastornos a nivel estructural y funcional en las vías urinarias. Por lo tanto, existirán dos cuadros, la denominada uropatía obstructiva y nefropatía obstructiva. Si estas no se resuelven, provocan una lesión renal definitiva llamada hidronefrosis. ¿Qué es la hidronefrosis? Es la dilatación de la pelvis y los cálices renales como resultado de una obstrucción del flujo de orina y que acompaña a una atrofia progresiva del parénquima. Como evidenciamos en esta imagen, esto es un riñón normal, con un parénquima normal, un sistema pielocalicial conservado. Y comparamos con esta otra imagen, un parénquima completamente adelgazado, una alteración en la estructura pielocalicial, que puede ser por cualquier tipo de obstrucción. En este caso, está señalada la obstrucción a este nivel, donde existe una estenosis de la unión piel-ureteral. Como vemos en esta imagen de una pieza operatoria de un riñón que se ha retirado, es la misma que se ha visto anteriormente. La dilatación importante en la pelvis, es decir, la hidronefrosis, el parénquima adelgazado, alterado y la estenosis a este nivel. Otra pieza con una dilatación importante, hidronefrosis y aquí la estenosis marcada, el uréter en su trayecto normal. ¿Cómo es que se presenta el paciente a la consulta? Depende si es un cuadro agudo o crónico, si es una obstrucción unilateral o bilateral, si su causa es intrínseca o extrínseca, si es completa o parcial y el nivel de obstrucción. Cuando es aguda, lógicamente el paciente acudirá presentando dolor, puede presentar un cuadro similar a un cólico renal, dependerá. En un proceso crónico, el hallazgo generalmente es ocasional. Es un hallazgo ecográfico, un hallazgo de gabinete donde se evidencia la hidronefrosis. Unilateral, por ejemplo, en un proceso obstructivo a nivel de la vejiga o bilateral en un lito. Unilateral en un lito y bilateral en un proceso obstructivo vesical. La causa puede ser intrínseca, por ejemplo, un cálculo o un tumor de la vía urinaria, del uréter, y extrínseca, una masa que esté en el retroperitoneo
y comprima el uréter. Completa o parcial, por ejemplo, por un cálculo. También importará el nivel y si es que existe una lesión congénita o adquirida. Estas son las causas de uropatía obstructiva. Todas las que mencionamos. Está considerada también la hiperplasia o el adenocarcinoma prostático porque puede producir una distensión de la vejiga, un proceso obstructivo que a un inicio va a tener una fase de compensación, posteriormente de descompensación y ante la dificultad y el residuo postmiccional elevado, existirá un reflujo de orina con una ureterohidronefrosis, es decir, un proceso de dilatación bilateral, como hemos mencionado. También tenemos otras causas de uropatía obstructiva, como las congénitas. El embarazo se considera una causa transitoria que puede ser revertida, especialmente en el último trimestre del embarazo, donde se cuenta con un útero tan voluminoso que lógicamente de forma extrínseca va a llegar a comprimir a el uréter. Procesos infecciosos por las endotoxinas e incluso se puede presentar en el trasplante renal, post-trasplante. Todas las citadas se encuentran dentro de esta imagen, como son las causas intrínsecas y las causas extrínsecas, por ejemplo. La uropatía obstructiva aguda tiene una fase que puede iniciar con unos minutos, es decir, la primera fase, donde ¿qué es lo que va a ocurrir? Aumenta el flujo sanguíneo renal, va a aumentar la presión del uréter para tratar de vencer esa obstrucción. Sin embargo, posteriormente va a ir a disminuir el flujo sanguíneo renal y en la última fase va a disminuir el flujo sanguíneo y la presión ureteral ante la imposibilidad de poder vencer esa resistencia. En la fase crónica vemos una desaparición progresiva de las nefronas, es decir, una atrofia, como habíamos mencionado. Puede existir una hipertrofia renal contralateral en forma compensadora. En las etapas de compensación, la atrofia se va a presentar de forma progresiva e incluso puede llegar a una fase isquémica. Hay procesos importantes de fibrosis, hay una hipertrofia renal compensadora, lógicamente contralateral, y puede existir una distensión y dilatación importante con torsión del uréter, como vamos a ver en las imágenes. En la etapa de compensación, el riñón puede aumentar su tamaño o simplemente quedar atrófico. En esta imagen, como vemos, existen diferentes grados y ante estos diferentes grados, la alteración importante de la relación córtico-medular. El diagnóstico generalmente se va a realizar por estudios complementarios de gabinete, como son la ecografía. Si vemos en esta imagen, se evidencia una ecografía normal y en esta otra una dilatación importante. El uréter normalmente no se ve en ecografía, pero cuando existe una obstrucción y dilatación sí se ve. Este es el parénquima y toda esta imagen oscura negra va a ser la dilatación secundaria a un proceso obstructivo. Se llega a ver el uréter y la pelvis dilatada por un lito. De igual forma, aquí se ve la vejiga, se ve un lito adistal y toda la obstrucción secundaria con la dilatación del uréter. En esta otra imagen, una dilatación más severa, vemos la destrucción total del parénquima, una dilatación importante de todo el sistema pielocalicial, prácticamente parénquima no existe, está del todo adelgazado. Otra imagen igual con dilatación importante. En esta otra imagen igual, un estudio ecográfico, ven cómo existe una alteración del parénquima renal a nivel bilateral. El urograma excretor es un estudio que actualmente se realiza poco, sin embargo es importante que el estudiante pueda conocer. Se puede realizar bajo ciertas características. Es un poco más complejo de hacer.
Pues el paciente debe estar en un gabinete de rayos X y se debe inyectar contraste con una bomba para tomar los diferentes tiempos. Y se deben evidenciar todas las placas, evaluar todas las placas para definir la conducta. Pues lo que vemos es la excreción del contraste marcando la vía urinaria. Por eso se denominará urograma excretor. Como vemos aquí, se ha administrado contraste. En el lado derecho está pasando muy bien. Se ve la silueta de la pelvis, el uréter que llega a la vejiga. Sin embargo, hay un proceso obstructivo en el lado izquierdo, ¿no? Aquí se ve una alteración. Aquí se ve que se queda contraste más tiempo que en el lado derecho. Y hay una dilatación a este nivel. En otro tiempo, se vuelve a tomar otra placa. El contraste del lado derecho se elimina del todo, sin embargo, en el lado izquierdo continúa por el proceso obstructivo. Otro estudio importante es la tomografía de vías urinarias sin contraste, que también se conoce como Pielotac. Este estudio nos puede mostrar o es ideal y gold estándar en el diagnóstico de la litiasis urinaria. Aquí vemos, por ejemplo, una dilatación importante renal. Aquí hay una dilatación del riñón derecho, pero el izquierdo está relativamente conservado en su polo inferior. Aquí vemos otra imagen más representativa donde podemos ver el riñón derecho y el riñón izquierdo con una dilatación. Aquí se ve el sistema pielocalicial y una obstrucción que está producida por un lito. En esta otra imagen, un proceso más avanzado, un riñón derecho y un riñón izquierdo completamente alterado. Observen la alteración que existe con el parénquima adelgazado, la dilatación piélica importante, cálices destruidos y secundario a esto a una litiasis. En la siguiente placa lo que podemos ver es el riñón, la dilatación, el contraste y la alteración de las estructuras secundarias. Cuando realizamos una tomografía contrastada o denominada UroTac, lo que nos va a mostrar es la excreción del contraste en las vías urinarias e incluso se puede tomar una fotografía o imágenes en reconstrucción tridimensional. Si vemos, aquí están los riñones, el riñón derecho, izquierdo, y aquí hay una dilatación en relación a este. El riñón derecho se encuentra relativamente conservado en su estructura y en su pelvis, pero vemos que el riñón izquierdo tarda o se encuentra con una dilatación. Se pinta el contraste más ensanchado en este nivel. Aquí una dilatación bilateral, vemos cómo existe una alteración completa de la relación del parénquima con la vía excretora en ambos lados y cómo terminan como si fueran una punta de lápiz. En otro estudio tomográfico, de igual forma la dilatación y la comparación entre un riñón derecho y un riñón izquierdo, todo completamente alterado. En su reconstrucción tridimensional, como podemos ver en la imagen, el riñón derecho, el uréter, y vean cómo existe esa desproporción entre uno y otro, por la hidronefrosis severa que existe. Finalmente, evidenciamos esta pieza de anatomía patológica, donde, como hemos mencionado, se puede producir no solamente una alteración en las estructuras renales, sino también se puede producir una dilatación importante e incluso a veces torsión de una estructura tan fina y delgada como es el uréter, que llega a tomar un tamaño tan importante, incluso asemejando al colon, como podemos evidenciar en esta imagen. La uropatía obstructiva alta es una patología importante que el médico general debe saber reconocer y ver que su diagnóstico generalmente puede ser agudo en una etapa crónica y uno de los estudios base que tenemos para la interpretación es el estudio ecográfico. Muchas gracias.